Bueno, llegamos así al último de los paneles del día de esta jornada inaugural justamente del segundo Congreso Industrial PYME y vamos a hablar de la recuperación del valor productivo en parques industriales. Y justamente en este panel del día vamos a presentar a quién va a ser nuestro orador principal. Se trata de Leonardo Wagner, que es presidente del Departamento de Infraestructura y Parques Industriales de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Y además, Leonardo es artífice del proyecto de refuncionalización del Parque Industrial La Bernalesa. Estará charlando con él el secretario de Red Parques, Jorge Alonso, secretario de Red Parques Industriales y gerente de CEPIP. Ellos van a estar a cargo de este panel, repetimos, sobre recuperar el valor productivo, refuncionalizar plantas a parques industriales. Los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, un placer estar hoy acá. Leonardo, te vamos a dar la palabra, ya tenés la presentación, así que adelante, por favor. Bueno, gracias Jorge. Quiero agradecer en primer término a Todos Somos Industrias, hay mucha gente trabajando y que hayan detectado como un tema de interés el tema de recuperar valor productivo de estructuras industriales en desuso. Para mí me enorgullece porque vengo trabajando en eso hace 20 años. Y bueno, quería compartir con ustedes la experiencia. Y verdaderamente quiero traer a colación el tema de la Bernalesa, porque lo primero que me tocó ver, yo ya lo conocía el inmueble, porque el desarrollador de la Bernalesa es Valot Sociedad Anónima, que es el propietario. Yo ya trabajaba vinculado a la compañía desde hace prácticamente 30 años, y ese inmueble tenía una historia no solo para la compañía muy importante, sino que tenía una historia, es un inmueble icónico en todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Está enclavado en la ciudad de Bernal, partido de Quilmes, que tiene una trayectoria industrial de mucho trabajo. Es un municipio que tiene connotaciones de gente de mucho trabajo, ¿no? Entonces, para Valot, cuando lo adquieren entre el año 1984 y 1985, el inmueble tenía un destino de unificar toda la actividad de la compañía que venía realizándose en forma dislocada territorialmente, y la decisión que toma el presidente de la compañía, Eduardo Valot, es reunificarlo todo en un mismo inmueble. Esa fue la finalidad. El inmueble se adquiere entre los años 1984 y 1985 y el proyecto de realizar toda su actividad en el inmueble y compartir el espacio sobrante, digo espacio sobrante porque estamos hablando de un inmueble de 10 hectáreas, de cual 85.000 son espacios construidos, cubiertos. Entonces le sobraba a Valot superficie y dijo, bueno, vamos a tratar de implementar un proyecto de agrupamiento industrial para hacer sinergias con otros establecimientos industriales, poder desarrollar el concepto de proveedores asociados al proceso productivo. Es así que se compra. En el 85 el inmueble es adquirido, hasta que empieza a realizar los primeros bocetos del agrupamiento. Se generó, nos encontramos prácticamente en la crisis del 89. Y bueno, después entramos en los 90 con todo un proceso de profunda desindustrialización. La compañía vio afectada su flujo de fondos sensiblemente y es como quedó una carpeta archivada en alguna que otra archivero de la compañía. Y bueno, nos empezamos a ocupar, fui convocado para trabajar en el día a día. Bueno, en el día a día fue muy difícil hasta el año 2003, 2004, que se empieza a encarar un proceso de reindustrialización y donde se me invita a mí a desempolvar esa carpeta y tratar de volverle a poner vida al proyecto. El inmueble para mí era familiar, pero no sabía lo profundamente emotivo que era el inmueble para el entorno del barrio. Entonces advertimos que me decían los vecinos, las uniones vecinales y todo el entorno barrial, ¿cuándo arranca esto? ¿Cómo funciona? El interés que empezó a mostrar la gente me sorprendió.
Verdaderamente me sorprendió. Yo no soy de Quilmes, soy de la ciudad de Buenos Aires, y verdaderamente me sorprendió el significado histórico en un lugar donde trabajaron más de 7.000 personas, en un lugar donde llegó a ser la tercera textil del mundo, entre la tercera y la quinta textil del mundo, y la más grande de toda Sudamérica. Estaba trabajando en forma sincronizada con otro proyecto que hoy es un agrupamiento industrial exitoso, como es la ex Textil Flandria, en Luján. Y uno hacía el hilado y el otro lo procesaba. Era algo increíble esa industria, cómo funcionaba, que empezó a languidecer a principios de los 70 y durante el 75 pasó que se empezó a desinflar todo el impulso productivo que se venía dando. Es así que llegamos al inmueble, al entorno, llegamos al vecindario y con eso me dicen, bueno, larguemos el proyecto. El proyecto larga como cualquier otro proyecto, haciendo una investigación de lo que eran los parques, lo que había en los años parados en el año 2005, qué era lo que había dando vueltas. Había proyectos, recordemos que si bien hay unas normas que contienen en la provincia de Buenos Aires el desarrollo de agrupamientos industriales desde la década del 70, la ley actual, si bien está pedido revisionarla, la ley actual vigente data del año 2007. Cuando yo me aboco a analizar el proyecto, la ley todavía no se había sancionado. Recuerdo parques que me llamaron la atención, el Parque Suárez, la Textil de Flandria. He visto varios parques, pero elegimos un modelo. Después, en el transcurso de la explicación de la presentación que traje para compartir con ustedes, voy a explicar un poquito más qué me unió al proyecto de la Cantábrica. La Cantábrica es una industria que para mí fue muy, muy evocativa de lo que queríamos hacer. Decidimos con Eduardo Balot desarrollar el proyecto de la Cantábrica porque había identidad en las prestaciones de la infraestructura industrial instalada y tratamos de replicar. ¿Cuál era el secreto de la Cantábrica? Bueno, se los voy a comentar en un rato. Básicamente, esta es la introducción del tema y un poco es lo que nos llevó a encarar este proyecto. Bien, muy claro, Leo. La verdad que fuiste mencionando un montón de cosas, un poco de historia, de evolución, de cambios normativos, sí, de pensar el modelo. La verdad que es un tema, digamos, de historia, presente y de futuro. También mencionaste el caso de Villa Flandria, en Luján, y mencionaste algo que me parece que es clave, que es el sentimiento de la comunidad hacia ese lugar que alguna vez fue productivo, que ya no es más productivo y que se puede refuncionalizar. Así que, bueno, la verdad que una tarea magnánima, diríamos. Yo acá fui anotando una preguntita que te quería hacer. Dentro de ese análisis, digamos, el proceso, ¿cómo es el proceso para evaluar? Vos dijiste que tuvieron que tomar una decisión con Eduardo Balot. ¿Cómo es el proceso para evaluar, si ese inmueble es apto o no es apto? Mencionaste que, digamos, cumplía algunas particularidades o características similares a el caso de la Cantábrica. ¿Cuáles son esas características? ¿Nos podés ampliar un poquito antes de la presentación? Sí, cómo no. Mira, Jorge, vos diste en la tecla, porque vos cuando agarrás y decís, nosotros en el caso de la Bernalesa teníamos el inmueble, pero no se había hecho un análisis previo si ese inmueble podía ser un agrupamiento industrial. No hubo un análisis, o sea, como primera cuestión, antes de apropiar un inmueble hay que analizar primero la viabilidad, si ese inmueble puede ser plásticamente adecuado a un proyecto de agrupamiento industrial.
Si bien generalmente todos los inmuebles pueden ser apropiados a este tipo de proyectos, hay que tener en cuenta determinadas realidades. Y te vuelvo a vincular con lo que vos dijiste. Cuando nosotros nos encontramos con la gente, ¿qué iba a hacer la gente antes de decir, bueno, le ponemos una fábrica de vuelta? Generalmente hay en los usos en las ciudades, en los usos residenciales, generalmente compiten con el uso industrial. Nadie quiere tener una fábrica enfrente. Claro. O poca gente quiere tener una fábrica enfrente. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos un grupo social, un barrio que estaba emparentado, donde todos habían trabajado, habían tenido algún pariente que había trabajado en la Bernalesa. Claro. Y dijimos, bueno, por lo menos no lo ven como una amenaza. No solo eso, no es que no lo ven como una amenaza, lo veían decididamente con el término que nosotros hoy tomamos como término, entre comillas, comercial. Se veía como una comunidad productiva, y nosotros le pusimos comunidad productiva en acción. Costó ponerlas en acción, pero bueno, fue un desafío que visto hoy, en el momento que lo encaramos, parecía algo que no iba a suceder nunca. Pero visto hoy se logró. ¿Y cómo se decide un inmueble? Mira, voy a empezar a compartir la diapositiva, ¿no? Cuando uno ve una estructura en ese estado de deterioro, ¿no? A uno se le viene a la cabeza básicamente dos cosas, ¿no? Uno puede pensar válidamente, decir, bueno, creció el barrio, hubo tensión con el vecindario y el uso industrial, quedó en desuso y la gente se fue. El industrial dejó el inmueble. Eso puede ser válidamente un razonamiento. Otro razonamiento puede ser claramente decir, no, mirá, las crisis de nuestro país, reiteradas, periódicas y profundas, que no hacen desarrollar la actividad industrial, se comieron al inmueble. Bueno, los dos tienen un poco de razón, pero básicamente hay un comportamiento que yo quiero trasladar. Voy a pasar unas diapositivas más adelante que me servirían un poquito para tratar el temita que les quiero plantear. Y no quiero ser breve en esto, pero no puedo dejar de tratarlo, porque el origen de todo, si nosotros vemos los comportamientos urbanísticos determinan determinadas costumbres y procesos. Cuando empezó la industrialización, tenemos la ciudad de Manchester como un caso testigo. ¿Qué pasó? La ciudad de Manchester era un casco con una densidad que tenía 200.000 habitantes en 1850 y agarra el boom de la industrialización. Entonces empiezan a incorporarse establecimientos industriales, empiezan a demandar mano de obra, empiezan a venir la gente del campo, porque el campo expulsa y la ciudad retrae. Pero uno piensa, ¿por qué pasa esto? Porque el trabajo del campo, primero genera, no es un trabajo que en ese momento que tomara y pagara buenos salarios, no había el concepto de salario. Era una actividad que generaba y lo conducía en una profunda pobreza. Entonces venían a la ciudad, la gente venía a la ciudad, se encontraba que tenía un salario, tenía tiempo para el ocio. Empieza a advertirse, a visualizarse el ocio como que cobraban un salario y había una actividad que iba generando valor en torno a la industria fuera de la actividad propiamente del obrero. Esa gente tenía que ser movilizada, esas casas, la gente, el estatus vigente en la sociedad, la aristocracia vivía en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad fue dejando lugar, esta gente se fue retirando hacia la periferia y fue incorporándose toda la burguesía industrial, fue incorporándose el obrero, el operario industrial. Las casas empezaron a tener un valor de mercancía y se transaban con el capitalismo en pleno y empezaban a abandonar las residencias, los aristócratas y determinada gente que vivía en un entorno que se vio amenazado por la polución, por las consecuencias negativas de la actividad industrial, y esa gente fue cediendo esos espacios para que fueran siendo ocupados por la industria.
Cuando nos encontramos en 1880, ya finalizando el siglo, ¿qué nos encontramos? ¿Nos encontramos con una ciudad de Manchester más grande en extensión territorial? No. Nos encontramos con una sociedad que tenía una misma extensión, pero que había duplicado su densidad. La densidad era de 400.000 habitantes. Y vemos el primer agrupamiento industrial en Stafford Park, donde era un lugar de la hacienda de caza, donde había bosques y venados. Es tomado por la industria y se hace el primer agrupamiento industrial a la margen del río Manchester, con vías de exportar a Estados Unidos y con vías de manejarse en el frente fluvial con el tráfico interno. Es así que, como vemos en la ilustración esta, se requirió incorporar tecnología. ¿Qué tecnología se incorporó? El tren. ¿Y para qué? Para movilizar las mercaderías, pero principalmente a la gente, que radialmente convergía en el centro industrial para prestar trabajo. A finales de siglo hay una persona que se llamó Alfred Marshall. Esa persona dijo: el futuro de la industria, 1890 creo que fue esto, el futuro de la industria, señores, está dada en los agrupamientos industriales, pero no cualquier agrupamiento industrial, sino aquellos agrupamientos industriales planificados. Y ahí nace el concepto, 1890, de los agrupamientos industriales, se pone en marcha y se perfecciona lo que había pasado en el primer agrupamiento industrial, y hasta el día de hoy vemos que estos movimientos que denominan en la jerga como tensión urbanística se viven replicando. Se replicaron en Nueva York, se replicaron, bueno, este es el mapa de cómo estaba conformada Manchester, y todo lo que esto determinó se fue replicando en Nueva York. Para no ir tan lejos, se replicó en Buenos Aires, porque los doques de Puerto Madero eran doques que estaban destinados al tráfico industrial, comercial, logístico. Exacto. Hoy es un barrio nuevo, uno de los barrios más nuevos de la ciudad de Buenos Aires. Esa situación que se viene replicando nos da alta probabilidad de decir que esto continúa en el tiempo, va a seguir continuando en el tiempo. Vamos a seguir teniendo mutaciones edilicias, dejar superficies y que las tomen otros usos. La competencia entre uso residencial y uso industrial es una realidad. Compiten, se sobrevalúan las tierras, porque el uso industrial es más barato, el metro cuadrado, se sobrevalúan las tierras y dejan lugar a desarrollos inmobiliarios. La situación determinará en cada ciudad, en cada urbanización, qué tipo de destino va a apropiar el destino industrial. Nosotros vimos que en el caso Manchester, el destino industrial apropió un residencial, o sea, el residencial se movilizó a otro lugar de la urbe. En el caso de Buenos Aires, en el caso de Nueva York, los famosos doques de Brooklyn dieron lugar a los famosos loft de los 90, de los 80. Claro. En Buenos Aires a los loft de Puerto Madero, los departamentos de Puerto Madero. Pero nótese que el caso en la primera corona del Gran Buenos Aires no tuvieron demanda para hacer proyectos inmobiliarios. Y muchas veces me hacen una pregunta: ¿no hubiese sido mejor afectarlo al uso residencial, en el caso puntual de la Bernalesa? Hicimos el estudio. Y verdaderamente que para demoler la Milanesa se necesitaba tanto explosivo que la verdad era inviable. Entonces, y después otro factor, ¿no? ¿Había demanda de metros residenciales en la zona de la Bernalesa? No. Entonces, ¿qué fue la Bernalesa? La Bernalesa fue perdiendo valor en no tener otro uso asignable, perdiendo valor hasta el año 85 que se adquirió, y después siguió perdiendo valor ya en el patrimonio del comprador, porque se generaron impuestos inmobiliarios que eran imposibles de pagar, se generaron distorsiones de peligro en las construcciones ruinosas, y todo eso generó, en vez de ser un activo, terminó siendo una pesada ancla en el balance de la compañía. Por eso nosotros creemos que la elección de un inmueble se determina por dos factores.
Primer factor de mercado. Si la Bernalesa hubiese estado quizás en Barracas, Parque Patricios, o en alguna otra ciudad que su tensión hubiese sido propicio ser demandado en esos metros cuadrados como uso residencial, probablemente hubiese tenido acogimiento a algún proyecto inmobiliario. En el caso de estar donde estaba, como en la Cantábrica, como la Textil, no. Tenía demanda industrial. ¿De cualquier industria? No. De determinada industria que posteriormente se va a analizar el inmueble. ¿Qué industria va afectada ahí? Exacto. La pyme. La industria pyme es la que va a ser relocalizada en ese tipo de agrupamientos. No sé si más o menos te cerró el concepto. La verdad, clarísimo. Digamos, al escucharte me vienen otras preguntas, digamos, pero bueno, quiero hacer un pequeño repasito, resumen, si me permiten, que es, muy bueno lo de la historia, la verdad que nos refresca un poco, nosotros un poco de saber de dónde venimos y cómo, por qué nos pasan estas cosas, ¿no? En el mundo industrial, en el mundo de los parques industriales. Al principio mencionaste que la Bernalesa son 10 hectáreas, también el tema, digamos, de refuncionalizar una zona. Este es un inmueble grande, entonces no es lo mismo por ahí refuncionalizar una fábrica chiquita que un inmueble de 10 hectáreas, ¿no? Con 85.000 metros cuadrados cubiertos. También analizar el tema del destino, que fuiste muy claro con el tema de que se apunta a las pymes, no reinstalar otra gran compañía. Quiero repasar un poquito más también respecto de, la respuesta concreta fue elegir el mercado, o sea, o un mercado residencial o un mercado industrial, productivo. Y mezclado esto con el sentimiento de la comunidad, ¿no? De volver a recuperar el valor de ese inmueble productivo que genera trabajo para los hijos y los dueños de familia, por así decirlo, ¿no? Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Bueno, yo quisiera también preguntarte respecto de, una vez que uno elige, eso hay que ponerlo en valor, y hoy sabemos que la infraestructura es un punto fundamental, digamos. Tenemos principalmente lo que es la seguridad jurídica. Si querés mencionarnos un poquito respecto de eso, cómo está hoy la Bernalesa con respecto, cómo ha sido todo ese trabajo, resumidamente, para encuadrarlo dentro de lo que es la seguridad jurídica, la ley de parques, las ordenanzas municipales. Aprovechar un poquito e ir metiéndonos un poquito en la información útil para las pymes por ahí que nos estén escuchando, decir, ¿cuál es cuál es mi beneficio? Mencionaste al final una palabra clave y de actualidad hoy, tanto para los planes de los gobiernos como para el sector privado, que es el tema de la relocalización de empresas. También mencionaste en la historia, y hoy en la actualidad es otra realidad, el tema, digamos, de la elección de las empresas y del lugar de trabajo, digamos, de las personas en su pueblo, digamos, ¿no? De que se venían del campo. Hoy sigue pasando, las grandes metrópolis son concentradoras de mano de obra calificada. Por eso también el mundo industrial se caracteriza por esa particularidad. Entonces, volviendo a la pregunta, la infraestructura, ¿cómo está hoy la Bernalesa en la seguridad jurídica y en la infraestructura? Si nos podés resumir un poquito. Sí, cómo no, Jorge. Mirá, yo con el tema de... Ya determinamos el inmueble. En nuestro caso nos vino impuesto, no lo evaluamos antes. Evaluamos un inmueble que verdaderamente, o sea, primer ítem a prestar atención es el inmueble. Es un inmueble que no tiene un destino residencial inmediato. En el caso de la Bernalesa, no. Entonces, ¿cómo está el mercado para afectar el inmueble? Y en el mercado nos dimos cuenta en un análisis del municipio de la ciudad de Quilmes, el 60% de la industria pyme está fuera de zona industrial. O sea, nosotros advertimos que con solamente un 5, un 10% de esa cantidad de emprendedores industriales fuera de zona, podríamos incorporar a la Bernalesa, ponerla en funcionamiento nuevamente. ¿Con qué potencia? Con
estimamos con la puesta en marcha total 2.500 personas trabajando en la Bernalesa. ¿Qué implica eso? Bueno, pasemos a la segunda fase. Bien. La segunda fase fue analizar, bueno, ¿cómo se hace un parque? Claro. ¿No? Bueno, nos encontramos, cuando digo, bueno, esta es una de valor, ¿no? Pero ¿cómo se hace un parque? Primera cuestión es la posesión del terreno. Ya está resuelta, la tenía la compañía. En otros casos puede ser más compleja, se requiere una instrumentación conjunta, porque capaz que el inmueble lo compra la gremial industrial, como pasó. Quilmes tiene 2 parques. Uno es el Parque Unión Industrial de Quilmes, a la cual pertenezco, soy de comisión directiva. Y el otro parque es la Bernalesa. Ambos proyectos privados, hoy, revisando el tema de incorporar más activamente al municipio, hoy estamos discutiendo eso, pero bueno, incorporamos el inmueble, decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Uno va a la norma provincial requiere determinadas cuestiones, en donde uno empieza a advertir que solo con el proyecto no se puede. Entonces recurrimos a la gremial industrial, a la Unión Industrial, que ya tenía la experiencia desarrollada embrionariamente con el otro parque. Recordemos que la ley estaba recién tratada y sancionada, la ley 13744, que es la ley de parques, con lo cual, si bien había antecedentes anteriores de la 7982, el decreto ley 10.119, eran cuestiones más elementales, no muy claras. La 13744 determina un montón de obligaciones que cuando uno se pone a tildar se advierte que decir, bueno, acá hay que hacer un proyecto como cualquier otro proyecto fuera del core de la compañía y ese proyecto hay que ponerlo en marcha. ¿Cómo? Con materia gris, con conocimiento, con dinero. Pero a veces la gente piensa, uy, ¿cuánto hay que invertir? Primeramente, lo que hay que invertir es en trabajo de tablero, de escritorio, de análisis. Me hacen una pregunta, me acuerdo, ¿cuál era la capacidad pluviométrica de la superficie aérea? Sí. Dije yo, esto no, es un gabinete de personas que tiene que responder. Bueno, el tema era para medir los pluviales. ¿Cuánta capacidad de absorción tiene el terreno? ¿Cómo se evacúan las lluvias? Bueno, a partir de ahí, hasta el reglamento de propiedad, de administración, es un montón de documentos que hay que conformar para rehabilitar la superficie en desuso. Cuando alguien me pregunta, che, ¿qué es más fácil hacer? ¿Un parque estándar por medio del loteo, hacer un pH, porque hay toda una creencia de que eso es muy difícil? Yo creo que cuesta más trabajo rehabilitar los metros construidos en desuso que recurrir a algo nuevo. Pero bueno, después, al finalizar la rueda, es mucho más gratificante por todas las cuestiones extrínsecas que genera el beneficio del proyecto. Pero bueno, básicamente hay que tener de aliado, en nuestro caso, a la gremial industrial. Aliado el municipio. Porque si bien el municipio no revistió el carácter de promotor del proyecto, verdaderamente lo fue. Es fundamental. Volviendo al tema de la Cantábrica. La Cantábrica fue un éxito porque convergió el municipio, la Unión Industrial del Oeste, los industriales del Oeste, independientemente de su agrupación que los agremiaba, la provincia de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica. Entre ellos pudieron hacer esta combinación mágica de puesta en valor. Mágica entre comillas, porque hubo mucho trabajo de tablero, mucha medición, mucha evaluación de proyecto, mucha evaluación de crédito. Y fue un éxito. El caso nuestro, entiendo que fue un éxito por la demanda que tiene, por la prestancia de unión con la comunidad, pero también fue un éxito porque intervino la Unión Industrial de Quilmes, la Unión Industrial de la provincia cuando tuvo que intervenir y el municipio. Y tengo que destacar una vez más que actualmente el municipio ha tomado una iniciativa conjuntamente con la provincia y con la nación y rehabilitaron canales de crédito y canales de asistencia para acelerar los procesos de conformación de los parques industriales.
Eso es lo que hace el éxito del parque, armar una combinación de elementos que nos permitan que llegue la fibra óptica. Pero ¿quién llama a la compañía telefónica? Lo llama el desarrollador del parque, es una cosa, otra cosa que la llama el municipio. Claro, el municipio opera como escudo de todo lo que es el acelerador del proyecto. Así que las herramientas de darle servicio a una infraestructura en desuso, si bien es duro, porque se tuvo que hacer relevamiento de rayos X de cañerías, de desagüe, instalaciones de servicio, de techo, membrana. Yo a veces digo, bueno, cuando pasan por arriba de la Bernalesa los aviones se tienen que poner los lentes de sol porque refleja de abajo el espejo de toda la membrana que tiene en el techo. Pero bueno, es un poco lo que se fue dando, y vuelvo a rematarte, no sé si fui claro, que la gente, la inversión es secundaria, el dinero secundario, lo que genera valor es la agremiación, el trabajo en conjunto y hacer un buen equipo de trabajo. Impecable, la verdad que... ¿Cuántos años fueron? Pregunta así al pasar. En total. Bueno, a ver, ¿cuántos años son? Porque siguen siendo los años. Bueno, el master plan, nosotros trabajamos en un master plan al cual nos sujetamos férreamente. No nos permitimos desviarnos en ningún momento del master plan, y el master plan nos llevó, entre las recorridas de los lugares, la evaluación del mercado, nos llevó casi 2 años. 2 años. Y el tipo de ejecución de obras, porque fueron obras quirúrgicas, no cualquier obra. Claro. O sea, la inversión aplicada estrictamente en lo necesario para conseguir la habilitación provincial. Exacto. O sea, toda esa decisión de asignar cada peso a cada obra necesaria hizo que la rentabilidad del proyecto fuera superlativa. Estamos hablando de que un inmueble, para tratar de, cuando decimos en un momento de qué hablamos, y acá creo que aplica un poco la imagen esta, ¿no? ¿De qué hablamos? Ahí tenemos las 2 imágenes de la Bernalesa, ¿no? La Bernalesa en obra y la Bernalesa en operaciones. Ahí están las membranas que te digo, y toda la parte de obra de camino, de circulación, la parte del layout operativo de circulación de los vehículos. Ese era un proyecto cuando empezó que era deuda. Nosotros, la compañía tenía en su balance registrado deuda por impuesto inmobiliario, deuda por esto. Claro. Y que progresivamente se transformó en un activo. ¿En un activo de cuánto? Aproximadamente, por el valor de venta del metro cuadrado, estamos hablando de un activo de $60 millones de la compañía. Wow. Entonces, ¿qué hablamos de poner en valor? Bueno, hablamos de esto. Y bueno, ¿y cómo se hace? Un poco como te vengo contando, ¿no? Conociendo los movimientos urbanísticos, cómo se genera la migración o sea, desconcentración y concentración de la industria en la República Argentina. Estos análisis generaron valor al tomar la decisión. Cuando vos decís, vos que estás en Pilar, conocés y decís, bueno, es una zona próspera, el corredor norte, cuanto a nosotros del sur nos da envidia cómo se localizan las industrias en el corredor norte. Una sana envidia. La sana envidia, que no existe. Pero bueno, vos decís, ¿por qué van todas las industrias al norte? Y bueno, tenés que conocer un poco cómo son las migraciones industriales. Claro. Nosotros teníamos el proceso de sustitución de importaciones a partir del 30 hasta el 72. Había enjambres de industrias que se desarrollaban en todo el entorno del perímetro de Gran Buenos Aires. Claro. En el Gran Rosario, en el Gran Mendoza, en el Gran Córdoba. ¿Y qué pasó con esa reconcentración productiva? Bueno, hubo una norma, a partir del 72, 73, la crisis del petróleo, hubo una norma que se llamó Leyes de Promoción Industrial. Las leyes de promoción industrial, ¿qué generaron? Generaron deslocalización, descentralización. Generaron lo que nosotros advertimos acá en este periodo. Este es el periodo 1972-2000, ponele. Se generaron beneficios fiscales a las industrias que se podían trasladar. La textil, las conversiones de papel, elaboración de productos químicos, armado. ¿Y dónde se fueron? Se fueron los armados a Ushuaia, se fue la textil a Chubut, claro, se fueron al proceso de armado de línea blanca a San Luis, a Entre Ríos, a San Juan. Tal cual.
¿Y qué pasó con eso? Eran solamente beneficios. ¿Pero qué pasó? El efecto positivo fue que se implantó el concepto de agrupamiento industrial. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando iban las empresas a la provincia no tenía infraestructuras para recibirla. Claro. Un 10 o un 15% alquilaban o compraban los galpones que encontraban disponibles. Y después tuvo que salir la provincia corriendo con fondos del Estado Nacional a hacer los parques industriales que están hoy activos. Y estuvieron activos a un 30%. ¿Por qué? Porque ni bien se valían del impuesto diferido o el impuesto desgravado por el proyecto, las empresas empezaban a languidecer su producción. Y ese languidecimiento progresivo nos llegó a fines de los 90, que por instrumentos legales se fue prorrogando hasta el 2005, después se acabó. Se acabó la promoción industrial. ¿Y qué pasó? De vuelta la reconcentración. ¿Y dónde se reconcentraron? No en cualquier lado. Se reconcentraron en el norte. ¿Por qué? Por el camino del Mercosur. Claro. Por el frente fluvial de Zárate-Campana. Tener los puertos. Entonces advertimos que no se van a cualquier lado de las industrias. Por eso nosotros decimos que esta herramienta de hacer refuncionalizaciones, de hacer pequeños agrupamientos industriales de 2, de 3 industrias pyme en las localizaciones urbanas son una herramienta potentísima para el ordenamiento territorial municipal. Algunos intendentes están en condiciones económicas o de conocimiento, porque están agobiados por la realidad social, de valorar esta necesidad. Aquellos que la valoren y le dediquen esfuerzo y le generen atención, van a ser los municipios que logren captar las industrias que necesitan un espacio para producir, generar riqueza y dólares, que es lo que nos hace falta. Impecable, Leo. Me surge una... Ahí está muy bien ese cuadro normativo. Me surge una reflexión, más que una pregunta, que es, ¿cómo venimos de tiempo? Venimos muy bien. Así que vamos con la reflexión. Mencionaste que es una suma es un equipo de trabajo el que se arma, ¿no? Mencionaste muy vehementemente el tema de las organizaciones industriales, que es en donde comúnmente se juntan los industriales, la pyme, la mediana y la gran empresa. Mencionaste también la universidad tecnológica, si no me equivoco, que fue esa. Sí. Mencionaste el gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea que hay más allá del expertise técnico, del empuje privado, de la inversión, de las condiciones de infraestructura del lugar físico, digamos, ¿no? Y de las condiciones que tenga el predio en sí mismo, todo eso sumado es como que una vez que empieza a carretear el avión, por así decirlo, es como que todos lo tienen que empezar a empujar para que vuele, ¿no? Y es de ahí donde viene el apoyo de todos. También, bueno, mencionaste leyes, mencionaste la parte impositiva sobre el final, el apoyo al concepto este de la creación de los agrupamientos industriales o conjuntos inmobiliarios, como lo menciona hoy el Código Civil. Así que bueno, creo que estamos, con conocimiento necesario en la Argentina como para seguir impulsando este tipo de reconversiones, de reciclado, de economía circular, si se quiere, porque en todo esto funciona la economía. Y también mencionaste el tema logístico sobre el final, el tema de las arterias, de la vía fluvial, digamos, de los accesos a los mercados externos. Es decir, que la selección de las pymes o de las empresas o de las industrias en general, primero no están solas, saben que cuando van a un agrupamiento industrial se van a encontrar con una comunidad, que también lo mencionaste sobre el final, una comunidad productiva, una comunidad que va a encontrar todo lo necesario, más allá de la infraestructura. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves vos el futuro de... me salgo un poquito de la Bernalesa, ¿no? Abusando de tu expertise, te quiero preguntar algo sobre el futuro de esto que a mí me impacta un poquito sobre el final, que decís, bueno, con las promociones se promovió impositivamente, las empresas vieron la cuestión del beneficio impositivo
se radicaron en una provincia o en un municipio determinado. Con todo el esfuerzo y la inversión necesaria se adecuaron las infraestructuras, por ahí para algunos aquellos que no estaban preparados. Y hoy es como que, también mencionaste sobre el final, todo eso se acabó un poco o se le aflojó el acelerador. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en los últimos años lo que hace al régimen de promoción industrial se lo desatendió bastante. Nosotros conocemos en el caso de Pilar varias industrias que están, digamos, con aptitud para acceder a los beneficios, pero nunca les fueron otorgados por una cuestión de presupuesto provincial, etcétera, etcétera. Lo cual es entendible, pero es como que se perdió esa magia o ese apoyo económico. Por otro lado, y ahí viene la pregunta, hay como una modernización, sigue una permanente modernización de las normativas. Vos mencionaste también que está reformándose la ley de agrupamientos industriales a nivel nación y a nivel provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y respecto de los incentivos, entonces, fiscales, pareciera, y ahí viene la pregunta, que hay un granito de arena de cada lado. No es que todo ahora depende de la provincia en cuestión, no es que Salta saca una mega promoción y entonces, bueno, vamos todo para Salta. Sino que los distintos municipios que conforman esa provincia también se han puesto a trabajar, los intendentes, los secretarios de Desarrollo Económico, y han dicho, bueno, a ver, generemos las condiciones para competir sanamente, si vale el concepto, y atraer a esas empresas y o ayudarlas a relocalizarles en aquellos casos que correspondan. Entonces, vos ves en los municipios, puntualmente ahora ponemos la lupa, y vamos a Quilmes y nos metemos en la Bernalesa, que el municipio está también ahora con las barbas en remojo trabajando, digamos, siendo los artífices diarios y cotidianos, pero ahora conociendo sobre lo que es un agrupamiento y lo que genera la comunidad productiva que vos remarcás. O sea, yo verdaderamente, Jorge, es una situación que me genera mucha... no es alegría, sino ansiedad, porque estoy viendo que por primera vez yo nombré la gremial industrial y no nombré el trabajo que se hace en organizaciones intermedias como la Red Parques, en donde se trata de buscar el concepto federal, claro, para imponer las leyes de parques industriales, de agrupamientos industriales en el país datan del 80, la primera batería de leyes de todas las provincias. Exacto. Que básicamente siguen en un segundo nivel la norma que después se homogeneizó en la ley provincial. Yo veo que el concepto, yo cuando empecé, no estaba ni la ley 13744. Claro, no estaba. 2007. Y hoy tenemos una norma, si bien es una norma que hace un upgrade del decreto 915 del año 2011, tenemos una norma como el decreto 716 del 2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en la que habla del Observatorio Nacional de Parques Industriales, en donde habla de aportes, donde incorpora los parques privados, donde hay todo un impulso de asistencia, no solamente asistencia en dinero, sino una asistencia de conocimiento, que es el eslabón quizás menos valorado, pero que más aporta a la cadena de conformación. Veo eso, veo la iniciativa que se presentaron los órganos intermedios como la Red, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y sus entidades asociadas a las uniones industriales locales, esa necesidad de trabajar en la modificación. Yo estoy convencido de un concepto que es, en los próximos 10 años no va a haber industria que no esté trabajada, contenida en un parque industrial. Lo digo porque tengo vocación de ver lo que pasó en otros lugares. Lo digo porque hoy en Europa no hay industria fuera de un clúster, de un agrupamiento, de un precinto. En Estados Unidos, el cinturón del óxido, en Chicago, donde están todas las automotrices, el cinturón del óxido fue a principios de 1900, 1905, 1910. Después vienen todos los agrupamientos industriales en Estados Unidos, que fue uno de los precursores de trabajar la industria dentro de precintos. Claro.
Entonces, lo que pasó en el mundo, tarde o Lo que temprano pasó llega en acá. el mundo, claro. No hay que ver eso. O sea, yo digo 10 años, por no decir 5, por no decir otro número, es arbitrario. Yo creo que en no mucho tiempo, de vuelta, el que no la vea va a seguir de largo, porque las sinergias que genera un agrupamiento industrial intensivo, como pueden ser los que conocen todos, o boutique, como la Bernalesa, son sinergias que aportan, calculo, hay números de esto, entre un 15 y un 20% de ahorro. Porque vos tenés el ahorro en el sistema de vigilancia centralizado, en la gestión de residuos. Pero no solo eso, en el trámite de la habilitación, porque ya por entrar en un parque industrial no necesitas habilitación, porque ya estás en una industria. O sea, te acoge un precinto sumamente amigable para que vos puedas desarrollar tu trabajo. Tu única preocupación tiene que ser producir, generar el servicio, generar el bien que vos provees. Por eso digo, están dadas todas las condiciones. Pero también, como te digo eso, y te dije al empezar esto, cuando estuvimos en la previa de esta conversación, una vuelta hace poco, hablando con un industrial de un proyecto de recuperación productivo, ¿no? También de Quilmes, le invito a analizar las posibilidades para aplicar su inmueble que está subutilizado hoy en un parque industrial, un agrupamiento industrial por refuncionalización de superficie, y me dice, mirá, siento que estamos en una tormenta, se me volaron todas las chapas y vos me venís de hablar cambiar la alfombra. Y un poco me deja sin palabras, pero tras lo que me dice inmediatamente, pero hay alguien que se tiene que ocupar de esto. Mientras yo pongo los nylon para que no nos caiga el agua, empecé a pensar cómo cambiamos los muebles y la alfombra. Por eso estoy tengo mucho... sí, es alegría, ponele que es alegría. Es alegría. Creo que están dados todos los factores. Vos dijiste lo del avión, yo te digo lo del fuego, ¿no? ¿Viste? El que hace asado que no sabe hacer mucho el fuego, que están todos apantallando. Bueno, sí, que traen algo. Claro, sería una cosa así, ¿no? Empezar a apantallar y tienen que apantallar todos para que prendan bien los carbones. Bien, impecable. Después, bueno, sobre el final voy a hacer un comentario que me diste letra para una charla que vamos a tener mañana. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Bueno, creo que otra reflexión y pregunta, si quieres al mismo tiempo, ya medio finalizando, sobre el cierre. Los municipios hoy seguramente tienen, la gran mayoría, sectores para refuncionalizar. Podría ser ese el título, sectores para refuncionalizar en los municipios a nivel productivo. Paralelamente, esto que también mencionaste, que es el nuevo programa de parques industriales del Gobierno Nacional, en el cual está haciendo sinergia muy fuertemente el Gobierno provincial y, obviamente, los secretarios de Desarrollo Económico de los distintos distritos, poniendo no solo, digamos, generando nuevos sectores, porque también otra cosa que mencionaste, no sé si la audiencia lo captó, pero entiendo que sí, que hoy por hoy los parques que hay no alcanzan para recibir a la cantidad de empresas que hay, porque las empresas están dispersas, muchas en todos lados. Por otro lado, también mencionaste que hoy no entra en la cabeza de un emprendimiento productivo, llámese un emprendimiento, llámese una empresa que crea una nueva unidad de trabajo y que necesita un lugar, no ir a un agrupamiento industrial. Porque más allá de todo el repaso que hiciste de la infraestructura, las gestiones, los trámites, viene la última capa, que es de lo que vamos a hablar mañana, que son todos los beneficios que hay en esa comunidad industrial. Y no son beneficios solo económicos, sino son beneficios de seguridad, ¿no? Y la seguridad para una pyme, donde trabaja la familia, donde trabaja la gente del barrio, es fundamental. No solo la seguridad jurídica, sino la industrial y la seguridad patrimonial y física. Así que, bueno, mensaje para los intendentes, los secretarios de Desarrollo Económico. Tenemos dentro de este gran equipo de trabajo a una persona como Leonardo Wagner, que, bueno, nos ha vivido la historia reciente y forma parte de un grupo de trabajo que pueden consultar justamente en Somos Industria, en la parte de la exposición. Ahí están las informaciones. Permitime, te estoy haciendo un chivo gratuito. Y hay algo que se me escapa. Mira, en los últimos minutitos,
vos hablaste de tecnología. Desde un principio, hablaste del tren en 1880. Y estamos hoy en un congreso, digamos, en el marco del congreso PYME, ¿sí? De la UITPA, que estamos todos trabajando en equipo también con ADIVA y con las otras organizaciones, Red Parque, por supuesto. Y hoy se habla mucho de la industria 4.0, obviamente en el mundo eso es moneda corriente. En Argentina los industriales hoy hacen la mención, mirá, yo estoy por el 2.0 recién, o sea, para llegar al 4.0 todavía me faltaría pasar por el 3 o por el 2,5 aunque sea. Y yo creo que también ahí los municipios, el gobierno provincial y nacional, junto con todas las organizaciones gremiales y entidades intermedias y las universidades a la cabeza, se está haciendo un trabajo de concientización, acercamiento, trabajo de equipo, la pata financiera, que nos precedió antes de este panel, la parte financiera, son articulados, digamos, elementos necesarios de ese conjunto. Así que, digamos, bueno, todo lo que hace a la tecnología está cada vez más latente y es otra cosa que hay que tener en cuenta. Sí, nosotros, yo seguí atentamente lo que fue el desarrollo de las presentaciones de Industria 4.0. Verdaderamente, a los que tenemos algunos años, esto no es el I2K, ¿no? Que sacaban. Esto está, claro. Esto funciona. Y uno de los presentadores dijo claramente, bueno, acá la diferencia está en el momento que te subís. Cuando se habla de gemelos digitales, es un simulador en paralelo de tu proceso para determinar eficiencia. Claro. Ojalá yo hubiese tenido un simulador para determinar la eficiencia del proceso cuando largamos el proyecto de la Bernalesa. Por eso, el tema de la tecnología es una herramienta. La tecnología no se basta por sí sola. Al robot hay que alimentarlo, y lo alimentan personas. Nosotros en la Bernalesa hicimos un acuerdo, la foto que suscribimos el acuerdo con los gremios, ahí está Gutiérrez por la Unión Industrial, al lado del señor Balot, el que está en el medio, bueno, ahí robando cámara estoy yo, y está el decano de la Universidad Nacional de Quilmes, en donde comprometimos el desarrollo de capacitación en incubación tecnológica. O sea, el parque dedicó el 5% aproximadamente de su superficie operativa al desarrollo de un centro de excelencia en capacitación tecnológica. Pero porque es una cuestión filantrópica, no, es una cuestión imprescindible para el desarrollo de nuestra actividad industrial. Si no tenemos trabajo, cuando vos le das trabajo a una persona y te viene con el celular y se te apoya de espalda en la moladora o sea, no hay actitud de trabajo industrial. Eso hay que recuperarlo. ¿Y cómo se recupera? Con formación. Con formación light y con formación dura. Exacto. Por eso estamos analizando también los créditos que da el Ministerio de Trabajo para adquirir tecnología para hacer estos simuladores de 4.0 y poder capacitar al operario. O sea, un parque industrial es mucho más que un ladrillo. Es mucho más que un lugar para fabricar. Es un lugar para crear. La creatividad tiene que dar lugar al trabajo pesado que se conoce con la masa, la creatividad. Por eso tenemos un lugar para hacer una sala de usos múltiples en donde las personas se puedan capacitar, donde puedan... El concepto del trabajo cambió. Totalmente. La competitividad sistémica es lo que se habla hoy, Jorge. Exacto. La competitividad sistémica que la escribe muy bien la gente de la Universidad de Berlín cuando dice, bueno, intervienen todos para la competitividad de una empresa. No es el empresario que está solo peleando con una calavera en el momento que hay destructores, aviones, portaaviones, no. La competitividad sistémica es un poco esto que estoy compartiendo con ustedes. Equipos de trabajo, creatividad, asociaciones, el asociativismo con organizaciones intermedias, participar, peregrinar y trabajar con el ejemplo. Impecable. Por mi parte, Leo, felicitaciones. Gracias a todos por aguantar esta impresionante charla, que la voy a guardar en los anales de mis éxitos y logros. Y vamos a seguir haciendo cultura y transmitiendo conocimiento, que es un poco lo que nos llena el alma y el corazón a todos. Así que muchas gracias. Los esperamos mañana en las
en los otros paneles de Somos Industria. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos Somos Industria y a todas las entidades que convergen en este evento que verdaderamente, si bien la Bernalesa participa desde que se creó EPIVA y después, bueno, se fue agrandando la familia, estamos sumamente contentos de poder tener este ámbito para poder mostrar simplemente lo que hacemos. Gracias. Muy bien. Leo, buen trabajo. Listo. Mirá.